Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Belén Muñoz y soy la encargada de compartir con ustedes esta clase sobre cómo reconocer y gestionar las emociones. Vamos a partir entregando algunos conceptos necesarios para entender las emociones, ¿ya? Miren, para empezar tenemos que comprender que las emociones son los lentes con los que nosotros miramos la vida o miramos las cosas, las circunstancias o el mundo en el que nos rodeamos, nosotros vivimos y miramos las cosas desde nuestra perspectiva, miramos las cosas desde nuestras emociones, ¿ya? Estas emociones nos permiten disfrutar de la vida, pero cuando no sabemos reconocerlas, no sabemos gestionarlas, no sabemos trabajar con ellas, se nos hace muy difícil la vida y nos trae muchos problemas. Saben que está comprobado científicamente, hay muchos estudios de muchas universidades conocidas como la Universidad de Harvard o la Universidad de Oxford, donde han establecido que las personas que tienen una mayor gestión emocional o una madurez emocional, se podría decir también, consiguen mayores cosas. Se hizo un estudio a principios de este año de que la mayor parte de la gente que era despedida en los trabajos era porque no sabían gestionar sus emociones en el trabajo, no sabían trabajar bajo presión, no sabían manejar la frustración o alguna emoción o algún estado de ánimo que les generara por la carga de trabajo, que se les generaba a ellos por la carga de trabajo. Vamos a entregar unos conceptos que quiero que usted anote si quiere. Mire, las emociones no son más que una respuesta química de nuestro cuerpo ante determinados estímulos, ¿ya? Entonces las emociones, nuestro cuerpo reacciona ante un estímulo y eso es una emoción, ¿ya? Aquí vamos con esto, que la emoción fluctúa, cambia, de acuerdo a al estímulo que yo recibo, es la emoción con la que yo voy a estar o voy a mirar el mundo o la vida en ese momento. Entonces, si el estímulo cambia, va a cambiar también la emoción. Algo diferente es el estado de ánimo, ¿ya? El estado de ánimo es una actitud o disposición en la vida, ¿ya? No es una situación emocional transitoria, sino que es un estado, es una forma de permanecer. Por eso se llama estado de ánimo, ¿ya? Es una emoción que permanece, que es cuando las personas permanecen en esa emoción. Y otra cosa muy distinta es el temperamento. Aquí le llamamos temperamento, carácter o a lo también conocido como personalidad. Hay 4 tipos de caracteres o 4 tipos de temperamento o 4 tipos de personalidad. Tenemos los flemáticos, los coléricos, los sanguíneos y los melancólicos. Los vamos a definir un poquitito para que usted pueda quizás distinguirse en alguno de ellos. Tenemos los flemáticos. Son personas que constantemente tienen muy pocas, no muestran muchas emociones, ¿ya? Son personas más bien lánguidas, personas un poquitito más lentas, así, les cuesta más hablar. No que les cueste, sino que hablan más lento. Son personas un poquitito más reservadas. Tenemos las personas coléricas, son personas de carácter fuerte, explosivas. Normalmente tienen posiciones de liderazgo porque este carácter fuerte les permite estar en esa posición. Tenemos también a las personas que son de carácter o de temperamento sanguíneo. Son personas que se ríen mucho, son personas muy de piel, son personas que necesitan tocarte para saber cómo estás. Les cuesta mucho no abrazar o no tocar a las personas. Son personas de mucha piel, se les dice así, personas de piel también. Y tenemos a los melancólicos. Son las personas que tienen una disposición a estar tristes. Batallan mucho con las emociones como la melancolía, como la tristeza, como la depresión. Batallan mucho con eso, ya son tipos de caracteres o temperamentos. ¿El carácter o el temperamento se puede modificar? Sí, el carácter y el temperamento se puede modificar. Pasamos entonces vamos a continuar con esta sobre reconocer y gestionar las emociones. Miren, las emociones son contagiosas.
¿Cuántas veces no te has encontrado con alguien, no sé, has compartido el asiento de una micro, de un bus, o has compartido la mesa, o lo has visto en alguna parte, o la has visto en alguna parte, te has puesto a conversar de una situación, y esta persona te ha contado lo que le ha sucedido, y tú has compartido la emoción, se ha contagiado esa emoción contigo? Entonces las emociones son contagiosas. Son contagiosas. Los vemos, por ejemplo, cuando nosotros vemos películas o cuando vemos una telenovela. Como que el protagonista, la víctima protagonista, odia a la mala y todo el mundo odia a la mala. No porque sea mala, sino porque la emoción que transmite la protagonista o la víctima de la historia nos hace odiar a la persona mala o a la actriz mala de la telenovela. Entonces las emociones son contagiosas. Hay personas que más que padecer, como hablábamos reciencito sobre el temperamento de los melancólicos, hay personas que más que padecer una depresión, tienen una personalidad o un temperamento depresivo, como son las personas melancólicas, ¿ya? Y esto quiere decir que estas personas interpretan la vida desde su emocionalidad o desde su temperamento, porque para ellos el estado de ánimo constante es estar triste. ¿Ya? Es una emoción constante, permanente en ellos, la tristeza. Y ellos ven el mundo o la vida desde esta forma, como una manera pesimista, una manera que no triste, que las cosas no tienen salida. ¿Ya? Las personas, las emociones son importantes que nosotros aprendamos a reconocerlas y a gestionarlas. Normalmente nosotros, no yo, sino que todos, no somos dueños de lo que sucede. O sea, no sabemos qué cosas nos van a suceder en el diario vivir o en el trayecto de nuestra vida. Pero sí podemos decidir qué es lo que podemos hacer o cómo yo puedo decidir cómo me voy a sentir con eso que me sucedió. Por ejemplo, estos días yo conversaba con mi esposo y le decía, ¿sabes qué? Estoy muy sensible. O sea, veo un comercial, veo una película y es un estímulo y me hace llorar. Y Eugenio, mi esposo, me decía, oye, ya, está bien, pero decide qué vas a hacer con esa emoción. O sea, ¿qué vas a hacer con eso? Con ese estímulo. O sea, ya recibiste el estímulo, ya descubriste la emoción, ya te pusiste a llorar. Bueno, ¿qué vas a hacer ahora con eso? ¿Vas a llorar cada vez que veas el comercial? Entonces, nosotros podemos reconocer una emoción, gestionar la emoción y también, aunque no seamos dueños de todo lo que nos sucede, no sepamos todo lo que nos sucede, cuando algo sucede, sí podemos podemos decidir qué hacer con la emoción que produce ese estímulo. Normalmente esto es lo que cuesta trabajo en las personas. Cuando nosotros no tenemos una buena gestión emocional, cuando recibimos el estímulo y reconocemos la emoción, el paso siguiente es gestionar la emoción. ¿Cómo es gestionar la emoción? Yo puedo decidir permanecer en esa emoción y volverle un estado de ánimo constante, o puedo simplemente vivir ese momento de emoción y seguir adelante, ¿ya? Pero muchas veces nosotros nos quedamos como pegados en esa emoción y todas las decisiones que siguen en nuestra vida dependen de esa emoción, de un momento de esa emoción, de un enojo, de una rabia, de una ira, sin pensar o meditar que esta emoción en 20 minutos ya no va a estar o mañana ya no va a estar y yo tomé una decisión en base a una emoción que duró 20 minutos. Entonces, tenemos que aprender a saber qué hacer con esa emoción. Y que no se vuelva un estado de ánimo, ¿ya? Miren, tradicionalmente se ha hablado de que los seres humanos somos capaces de procesar solamente 6 emociones, como son la felicidad, el miedo, la tristeza, el enfado, la sorpresa y el disgusto. Pero con los estudios que se han hecho este último tiempo, se ha demostrado de que no solamente podemos procesar, o sea, nosotros normalmente conocemos 6 emociones, que son las emociones básicas, las que les acabo de comentar: la felicidad, el miedo, la tristeza, el enfado o la ira, ¿ya? La sorpresa y el disgusto. Pero hay estudios que dicen que hay alrededor de 27 o más emociones que nosotros podemos distinguir,
a lo largo de nuestro día, se podría decir. Sigamos entonces con esto de conocer y reconocer y gestionar nuestras emociones. Miren, hay una rueda de las emociones que probablemente compartamos a continuación de la clase, una imagen que yo quiero compartir con ustedes, donde aparece al centro de la rueda las 6 emociones básicas, que son la ira, el disgusto, la tristeza, la felicidad, la sorpresa y el miedo. Y se desprenden otras, ya que nosotros podemos reconocer, por ejemplo, en lo que es la tristeza. Podemos distinguir otras emociones como la ansiedad, el abandono, la desesperación, la depresión, el sentirse solo, el aburrimiento. Ya también son emociones que nacen a partir de esa principal emoción. Tenemos en la sorpresa, cuando nos sentimos sorprendidos, no solamente nos sentimos sorprendidos, sino que sentimos interesados, confundidos, asombrados, efusivos, jubiloso, ya ansiosos, expectantes a lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque no sabemos, porque es una sorpresa, ya. Y por ejemplo, con respecto a la ira, nos podemos sentir distantes, frustrados, agresivos, odiosos, amenazados. Podemos sentirnos o encontrar otras emociones que hacen más amplio esta rueda de emociones, se podría decir, y al final se nos hace como más difícil distinguir cuál es la emoción que nosotros estamos sintiendo. Cuando nosotros conocemos las emociones, también debemos aprender a reconocerlas. ¿Cómo yo reconozco una emoción? Para yo poder adquirir una real conciencia emocional, lo que yo tengo que hacer es reflexionar sobre mis emociones y darles un nombre. Por eso yo nombraba anteriormente estas emociones que normalmente vivimos. Yo tengo que darles un nombre y canalizarlas. O sea, es como si nosotros tuviéramos aquí enfrente un escudo, donde yo reconozco la emoción, o tuviera un escudo, yo reconozco la emoción, le doy un nombre y puedo dejarla venir y que me ataque y que se quede y se vuelva un estado de ánimo, o puedo ponerle un escudo, un parachoque, y que la emoción pueda rebotar, ya, y que no pueda influir tanto en mi vida. Con esto no quiero decir que nosotros nos vamos a volver unos robots y que no vamos a sentir emoción. No estoy diciendo eso, pero tenemos que aprender a gestionarlas, porque no es posible que miren, hemos sido dotados de emociones. Como creyentes, Dios nos ha dado emociones para que disfrutemos la vida, no para que las emociones se adueñen de nosotros, no para que las emociones nos dominen a nosotros, sino que nosotros podamos disfrutar de una vida con emociones, porque una vida sin emociones es muy aburrida. Ya ir a ver al cine una película sin sentir nada, sin reírte, sin llorar, si de causa tristeza, sin abrazar a tu pareja, si es una película romántica. Entonces sería muy aburrido no disfrutar la vida, o sea, no tener emociones para disfrutar la vida. Pero cuando estas emociones se rebalsan en nosotros y no sabemos gestionarlas, se vuelve un problema. Entonces, toda emoción genera un impacto fisiológico en el cuerpo. Toda emoción genera un impacto fisiológico en el cuerpo, y de eso nosotros debemos tomar conciencia. Por ejemplo, cuando las personas están en un estado de depresión, ¿ya? De tristeza, ¿ya? En el cuerpo fisiológicamente se produce un duelo. ¿Esto qué quiere decir? Que la temperatura de tu cuerpo baja. Toda la temperatura de tu cuerpo es más baja que la normal. Las defensas de tu cuerpo bajan. La vitamina D de tu cuerpo disminuye, porque las personas tristes no desean estar al sol, no desean estar a la luz, desean estar escondidos en su casa, guardados. Entonces debemos tomar conciencia de que hay cambios fisiológicos que se producen en mi cuerpo, en una emoción. Por ejemplo, cuando las personas tienen mucha rabia, tenemos mucha rabia, la fuerza, el calor, la sangre de nuestras extremidades superiores se va a los puños y a la cabeza.
cuando las personas tienen miedo o terror, todo el flujo de sangre se va a las piernas. ¿Por qué? Porque si tienes miedo, el primer impulso va a ser arrancar, huir, ¿ya? Entonces es donde más fuerza o sangre vas a necesitar para ponerte a correr. Entonces, cuando yo reconozco una emoción, debo reflexionar, darle un nombre y reconocer qué impacto fisiológico está teniendo esta emoción o está produciendo esta emoción en mi cuerpo. Cambio de ritmo cardíaco, tensión, sudor. Hay personas que cuando se enojan le tiemblan las manos. Entonces hay cambios que se producen en nuestro cuerpo cuando nosotros estamos experimentando una emoción. Yo tengo que observar e identificar la respuesta que genera mi cuerpo teniendo en cuenta que las emociones son adaptativas. O sea, que si recibo un estímulo diferente, la emoción va a cambiar, ¿ya? Entonces, pero sí tengo que observar e identificar la respuesta de mi cuerpo. Y también, que es algo muy importante, es identificar la primera emoción, ¿ya? La emoción primaria. Toda sensación, todo estado de ánimo parte de una emoción primaria. O sea, yo no puedo decir, no sé, por ejemplo, no puedo decir me siento aburrido, ¿ya? Sin antes no haber sentido otra emoción, ¿ya? O no puedo decir que me siento distante. ¿Pero por qué te sientes distante? Algo tuvo que producir esa distancia. O me siento desaprobado, me siento rechazado, ya, pero algo produjo ese rechazo. Ya, sí, es que me enojé. Ya. Entonces la emoción primaria sí, me enojé por tal situación y por eso ahora me siento rechazado. No sé, me enojé porque no me aman, o me enojé porque no me amaron y ahora me siento rechazado. Entonces hay una emoción primaria y nosotros debemos aprender a distinguir esa emoción primaria, ¿ya? Que es importante también. Los beneficios de reconocer esta emoción, ¿ya? Los beneficios del reconocimiento emocional son buenísimos. El reconocimiento emocional es beneficioso porque permite reflexionar sobre los propios estados emocionales y así tomar mejores decisiones. Cuando nosotros estamos conscientes, por ejemplo, cuando alguien llega y te propone un trabajo, tómate el tiempo, detente, tómate el tiempo de evaluar cuál es la emoción que estás sintiendo o cuál es tu estado de ánimo y que tu estado de ánimo no interrumpa con tu objetividad, ¿ya? Eso es importante. Ahora bien, si yo tengo que tomar la decisión de cambiarme de casa o no cambiarme de casa, yo tengo que ser sabio, reconocer la emoción y decir, a ver, dame un momento. Déjame pensarlo, déjame meditarlo y yo te respondo después. ¿Por qué? Porque yo no puedo tomar una decisión importante que va a traer una consecuencia, ya sea al futuro inmediato o al futuro en largo plazo. No puedo tomar una decisión basada en una emoción. Hemos aprendido hoy día que las emociones fluctúan, cambian, se adecúan de acuerdo al estímulo que yo recibo. Entonces yo no puedo tomar una decisión de acuerdo a lo que estoy sintiendo en ese momento, porque probablemente me voy a arrepentir. Reconocer las emociones también contribuye a mejorar las relaciones interpersonales. No solamente nosotros podemos reconocer las emociones propias, sino también las del otro, por su forma de expresarse, por sus gestos faciales, por su forma de ponerse de pie, por su tonalidad en su voz. Yo puedo reconocer la emoción del otro. A mí me pasaba que cuando estábamos recién casados con mi esposo, me costaba reconocer cuando él estaba enojado de verdad o enojado de mentira. Entonces, cuando fue pasando el tiempo, ya yo me daba cuenta cuando él estaba enojado de verdad porque guardaba silencio. Se quedaba callado y era como, ya, sí, está molesto, está enojado porque está callado. No me ha dicho nada, está enojado. Entonces, yo ya sabía cuál era su emoción y sabía qué era lo que yo tenía que hacer. Yo sabía que cuando mi esposo estaba enojado,
Simplemente yo tenía que guardar silencio porque llegaba en el momento en el que él iba a estar listo para decirme lo que estaba pasando, lo que le estaba pasando, lo que le estaba sucediendo. Pero podemos aprender, tenemos que aprender a reconocer nuestra emoción y también la emoción del otro, y eso nos va a ayudar en nuestras relaciones interpersonales. Facilita el establecer límites, filtrar o prestarle atención a las necesidades propias o a las necesidades del otro. Ya, reconocer, por ejemplo, cuando, como yo les contaba recién la experiencia mía con mi esposo, con el tiempo aprendimos de que cuando él estaba molesto no solamente necesitaba silencio, sino que también necesitaba soledad. Entonces, cuando yo me daba cuenta que él estaba enojado, yo me iba a la otra habitación o él simplemente tomaba la decisión de salir de la casa, caminar por unos momentos y volver más adelante. Pero yo ya sabía que tenía que guardar silencio. ¿Por qué? Porque sabía y habíamos aprendido a poner un límite, a filtrar y a prestar atención a su necesidad. En ese momento la necesidad de él era silencio y yo le podía proveer o suplir de algún modo esa necesidad para que él se sintiera mejor. ¿Ya? Reconocer las emociones nos ayuda a conocernos a nosotros mismos también. Decir, a ver, ¿cuántas veces me enojé esta semana? Hoy me estoy enojando mucho, o estoy haciendo mucha cólera, o no sé, o estoy llorando mucho, me estoy poniendo muy emocional. Y nos ayuda a examinarnos un poco y a conocernos a nosotros. Porque a veces ni siquiera sabemos cuál es nuestro temperamento, cuál es nuestra personalidad. No sabemos. Entonces prestar un poquitito de atención, reconocer las emociones, nos ayuda a conocernos también a nosotros mismos. Contribuye a disminuir los riesgos de desarrollar cualquier tipo de sintomatología de ansiedad o depresión. La ansiedad y la depresión son enfermedades que son como las del siglo, como las de ahora. La depresión es el exceso de pasado y la ansiedad es el exceso de futuro. Entonces, el yo reconocer una emoción me va a ayudar a mí a reducir cualquier tipo de sintomatología. Entonces, si yo conozco la emoción y la gestiono, voy a poder ponerle un límite, voy a buscarle la raíz a la emoción, voy a reconocer el impulso y voy a saber qué hacer con la emoción. Y esto no se va a volver un estado de ánimo, no se va a extender por mucho tiempo y no va a provocar en mí una ansiedad por el futuro o una depresión por lo que no hice o por lo que hice o por lo que dejé de hacer o por lo que dije. Tampoco le voy a temer a lo que vaya a suceder más adelante, ¿ya? Sino que voy a estar bien, voy a estar cómodo conmigo mismo. Ahora bien, hay un punto importante que quiero tratar con ustedes el día de hoy. Y es sobre si las emociones se enferman o no. Déjenme decirle que sí. Las emociones, así como cuando tú tienes un golpe, no sé si te has caído en bicicleta o te has golpeado, la piel se vuelve de una tonalidad media verdosa, morada, azulada. Y eso nosotros aquí en Chile le llamamos moretón. No sé cómo lo dirán en tu país, que es el resultado de un golpe. ¿Ya? Y las emociones, al igual que tu piel que se mancha de color por un golpe, las emociones también quedan con moretones, también quedan lastimadas después de algún suceso importante en la vida de las personas. Si mis emociones están lastimadas, no van a funcionar bien. Si yo siento un dolor en mi brazo, mi brazo no va a trabajar de la forma correcta porque me duele. Si tengo una pierna magullada, lastimada, no va a poder prestarme la funcionalidad completa porque me duele, porque me molesta. También las emociones. Si las emociones han sido lastimadas, si tú has sido lastimado, las emociones están lastimadas. Y el asunto es que las emociones también se lastiman. Y si se lastiman, se sanan. La base de sanar las emociones está en el perdón. Lo vimos en una de las clases también de esta escuela. Así que es importante que aprendamos cuán importante es sanar la emoción. ¿Cómo sanamos la emoción? ¿Cómo la gestionamos? Es llegando a la raíz del problema. Yo debo buscar la raíz de por qué esa emoción está lastimada, qué fue lo que lo produjo. Y si es necesario, perdonar
perdonar el momento, perdonar a la persona que te haya lastimado, y seguir adelante, y eso te va a ayudar a sanar. A veces las emociones nos traicionan y resulta difícil enseñar a las personas a diferenciar cuándo eres tú o cuándo es tu emoción. Si eres creyente, a veces cuesta diferenciar si es Dios el que está hablando o es tu emoción. Entonces, por eso es importante tener conseguir o disfrutar de la sanidad emocional. Es importante. Miren, nadie puede dar lo que no tiene, ¿ya? Las personas si tú has sido lastimado, lastimas. Si has sido herido, hieres. Si no fuiste amado, no amarás. Entonces, si fuiste rechazado, vas a rechazar. ¿Por qué? Porque no podemos dar lo que no tenemos, y si no hemos sido amados, no podemos amar. Si hemos sido lastimados, no vamos a ir y a no lastimar al otro, porque estamos lastimados, ¿ya? Y eso es lo que nosotros estamos entregando. Las emociones se lastiman y duelen, y no permiten que nosotros disfrutemos de la vida correctamente cuando están heridas, cuando están lastimadas. Y por último quiero darte un consejo que a mí me ha servido muchísimo. La Biblia dice, porque por fe andamos, no por vista. Como creyentes, nosotros no nos regimos de acuerdo a lo que reciben nuestros sentidos, sino de acuerdo a nuestra creencia, de acuerdo a lo que creemos. Y resulta a veces difícil comprender que las emociones están dentro de esos sentidos. Yo recibo un estímulo y mi cuerpo responde con una emoción. Pero como creyentes, yo no voy a andar o no voy a seguir la guianza de esa emoción, sino que voy a permanecer en mis convicciones, en lo que yo he creído, en mis creencias. Entonces, no andamos de acuerdo a lo que reciben nuestros sentidos, no andamos de acuerdo a lo que reciben no andamos de acuerdo a nuestras emociones, no tomamos decisiones de acuerdo a nuestras emociones, sino de acuerdo a nuestras convicciones. Es importante que aprendamos a gestionar, a reconocer la emoción y a gestionarla. Recuerden, las reconocemos, debemos darle nombre a la emoción, reconocer de dónde viene el impulso, gestionar la emoción, decidir qué voy a hacer yo con esa emoción, si voy a permanecer en ella o puedo desviarla hacia otro lado o hacia otra actividad. Hay personas que, no sé, que a lo mejor sufren mucho de ira o siempre están enojados. ¿Saben qué? Yo te animo a que tomes clases de karate, de taekwondo, no sé, clases de tiro, y te va a ayudar. Si eres una persona que constantemente está triste o ve la vida, el mundo de una manera triste, melancólica, yo te animo a que comiences a salir de tu casa, a que te des cuenta que la vida tiene color, de que las cosas tienen otra solución, de que siempre hay solución. Y animarte a que comiences a cambiar quizás lo que estás pensando, y comiences a tener nuevas creencias, comiences a cambiar lo que crees, y comiences a vivir y a tomar decisiones de acuerdo a tus convicciones y no a los estímulos que recibes a diario o a tus emociones. Ha sido un placer para mí compartir esta clase contigo. Un abrazo enorme, muchas gracias. Buenas noches.